Santiago capítulo 2 del 14 al 24. La semana pasada les hablaba, no sé si recuerdan, de Pedro, el episodio de Pedro, ese episodio, recuerdan, donde Pedro camina sobre las aguas, porque caminó sobre las aguas, les decía, lo observaba como parte de una instrucción. El Pedro que le dice al Señor Jesús: si eres tú, manda. Sí, soy yo. Y sí mando. Me gusta mucho esa expresión, me gusta mucho, porque hay un proceso donde, oye, si eres tú, si Dios está en mi vida, si el Señor está cuidando, si el Señor está al pendiente, si eres tú, manda, que la orden sea tuya. Está enmarcado un tanto en el hágase tu voluntad. Cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando buscamos que lo que ocurra sea la voluntad de nuestro Dios, es parte del proceso de la oración. Esto es lo que yo quiero, es lo que me gusta, es lo que me llama la atención, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, si haga tu voluntad. Entonces, viene, si eres tú, manda. Y pues el Señor Jesús: sí soy yo, y sí mando. Y Pedro camina, y viene ahí le recuerdo, la semana pasada les hablaba ese cuestionamiento o esa expresión que le es el Señor Jesús: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Quiero hablar acerca de la fe, quiero hablar una perspectiva de la fe, o continuar con la idea de la fe. Y el reclamo o el señalamiento que le es el Señor Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O la incredulidad. Y el tema de la incredulidad, que lo veíamos, no solo decir, bueno, es que es incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? El que no cree. Y es que no solamente es un incrédulo el que no cree. Un incrédulo también es el que cree muchas cosas. El tema con Pedro no es que no creyera, el tema con Pedro es que creía en la instrucción del Señor Jesús, pero también creía en la tormenta. O sea, Pedro no es que solamente fuera de tema de incredulidad. Es que Pedro le dejó de creer a Jesús. No, es que Pedro le creía a Jesús, pero Pedro también le creía a la tormenta. Entonces, cuando la incredulidad no solamente es no creer, sino la incredulidad es creer muchas cosas. Porque sí creo que Dios está conmigo, pero también creo, ahí me lo editas, en el crimen organizado. Y sí creo que Dios está conmigo, pero también creo que la situación se va a poner difícil. A ver, entonces, el asunto de la incredulidad no es solamente no creer, sino creer muchas cosas. Crees lo que debes de creer y crees lo que no debes de creer. O sea, terminamos creyendo. Entonces, en esa dualidad de la mente, y de dualidad me quedo corto porque puede haber más cosas. Hay un personaje, un maestro, Santiago, alguien que escribe, y lo que escribe se vuelve incómodo. Santiago es incómodo. En el momento de decidir el canon en cuanto a qué pertenece y qué no pertenece, hubo un esfuerzo por sacar el libro de Santiago de la Biblia. Lo que nosotros conocemos como palabra de Dios inspirada por Dios, hay un proceso. Hace muchos siglos, en algunas reuniones, se decidió qué libro pertenecía y qué libro no pertenecía. Está por ahí un Evangelio de Tomás. O sea, en algún momento se leyó, se estudió y se decidió que era una lectura con valor histórico, pero que no era una lectura inspirada. Se cree que los libros que fueron inspirados, entonces deben de pertenecer o de estar ahí en lo que llamamos palabra de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios, estos libros contienen palabra de Dios, y entonces estas lecturas se quedan ahí. Bueno, Santiago en algún momento se cuestiona si debe estar o no debe estar. No sé, se han escuchado de Martín Lutero. Martín Lutero es un personaje que pugnó porque no estuviera el libro de Santiago. Estamos, de que no estuviera, porque había expresiones ahí que de alguna manera incomodaban, y era precisamente su opinión acerca de la fe. Porque cuando la idea de la fe, y lo hemos platicado, la idea de la fe, ¿qué es fe? Es que es importante tener fe. Lo mencionaba la semana pasada con Pedro. Pedro mientras tuvo fe se sostuvo, cuando dejó de tener fe se hundió. Entonces, la importancia de tener fe, bueno, en ese tema de sí debo tener fe, claro que quiero tener fe. Bueno, fe es ¿qué? Fe es creer, pero no solo es creer, es un compuesto, es creer y poner en práctica. Es como si yo te dijera que el pastel es harina. Bueno, sí es harina, pero no solo es harina. Como si dijéramos, es que el matrimonio es la luna de miel. Bueno, sí, pero no solo es la luna de miel, es parte importante, por supuesto, pero no solo es eso. Si lo dejamos en eso, pues te quedas en una versión muy, muy cortoplacista. Y si pensamos que fe es creer, pues te quedas de una manera muy corta. ¿Sí? Y bueno, Santiago escribe en el capítulo 2, lo traigo en la Nueva Traducción Viviente, muy amigable la lectura, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe
si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Fin esa pregunta, esa clase de fe, ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe? Yo tengo fe, yo sí creo, porque si tú lo reduces a, oye, ¿quieres en Dios? Sí, ya, tienes fe. No, yo sí creo que Dios es muy bueno, yo sí creo que Dios puede ayudarme en mi vida, yo sí creo que Dios puede transformar mi realidad, yo sí creo, muy bien. Si tú dices, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe y no lo demuestra con sus acciones? Y en esa frase, casi lo andaban funando, diríamos, el día de hoy. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Porque si la salvación viene a través de la fe, dice, bueno, pero ¿qué tipo de fe? Esa clase de fe que habla de decir que tienes fe, pero que no se demuestra. Amados, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podrá argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo en su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Y esa expresión fue suficiente para que quisieran echar fuera, porque de pronto entraron en cuestionamiento, porque no se trata de las buenas acciones, no es así. El asunto tiene que ver con la fidelidad a la instrucción y la enseñanza de Dios. Y sí, en esa fidelidad son las buenas acciones. Y no se trata de, bueno, salgo por la vida, quien no tiene chamarra y ahí está la chamarra. No, no se trata de palomear, se trata de la instrucción. En el caso de Pedro era Pedro, pues camina, y Pedro no se mantuvo caminando. Y en el caso de nosotros es abraza, en el caso de nosotros es escucha, en el caso de nosotros es quédate en casa, en el caso de nosotros es sal de casa. Vaya, ¿qué Dios tiene para nosotros? A veces lo hemos reducido a buenos y malos. Bueno, ¿a qué le llamamos malo? ¿A qué le llamamos malo? Pues le llamamos malo al que roba, al que mata, al que secuestra, al que miente, al que calumnia, al que hace daño. A ese le llamamos malo, tienes razón. Y le llamamos bueno al que no hace eso. Lo hemos reducido. Yo no soy malo, mira, yo no mato, yo no robo, yo no miento. Ah, muy bien, estás en pausa. Porque yo no le hago mal a nadie. Ah, qué padre. Pero tampoco le haces bien. Yo no le hago mal a nadie. Ok, de acuerdo, no le haces mal a nadie. Y entonces, al que está en pausa le llamamos bueno. Eso es muy curioso. Es que no queda muy claro. Va, lastima. Hay quien maquina. Hay quien ahorita está planeando y organizando un secuestro. Hay quien está haciendo vigilancia en alguna casa para provocar el mal. Lo entiendo. Esa es maldad pura. De acuerdo. Pero ¿a quién le llamamos bueno? Estamos en una etapa que le llamamos bueno al que, no, es que ya, con que no hagas mal, pues que eso es estar en pausa. Y la palabra de Dios, cuando habla de que la fe sin obra es muerta, es cuando pues te quedas de pronto en pausa, porque la no acción o la no mala acción de pronto satisface. No, pues yo no le estoy haciendo nada malo a nadie. Ok, pero no estamos llamados a vivir sin la mala acción hacia las personas. Estamos llamados a la obediencia. Y la obediencia puntual a la palabra de Dios. Yo no hago nada malo, pero tampoco es nada bueno. Y entonces soy llamado bueno porque no hago nada malo. Pues no, la palabra de Dios habla de frío o caliente. Y cuando no eres frío, cuando no eres caliente, te vomitaré. Bueno, esos personajes que están en medio. La fe tiene que llevarnos a la obediencia. Una de las maestros que tuve, Dolly Salinas me lo dejó muy claro en algún momento, es que la fe es fidelidad al camino de Dios y fidelidad a la puesta en práctica. Pues mi comportamiento no es de mala intención,
¿de acuerdo? Entonces es de no intención o de no acción. Y bueno, llega esa expresión ahí de quien se conforta o quien se conforma con la fe. Yo digo que tengo fe, ¿por qué? Porque creo, o sea, me queda claro, ya lo leí, aquí dice, no, yo ya lo creo, está muy bien, qué bueno, ese es el primer paso, pero les dije la semana pasada, hombres sin fe, hombres de poca fe, hombres de fe, hombres sin fe, pues no creen, punto. Hombres de poca fe, esos son peligrosos, es peligroso porque la poca fe te da esa sensación de tengo, y como algo tengo, pues entonces me conformo. Pues sí, pero tienes lo suficiente, tienes lo necesario para mantenerte, porque la vida no se trata de dar algunos pasos en fe, algunos pasos en obediencia, es toda la vida, todos los días de tu vida, todo el tiempo que nuestro Dios nos concede estar aquí, una fe inquebrantable, una fe que se mantenga independientemente de que luego salió el sol, el dólar subió, el dólar bajó, logré una venta. Es bien padre cuando logras una venta. No, hombre, logré una venta y no nomás la venta, el anticipo es más por adelantado. Ahora en diciembre yo doy testimonio en empieza diciembre, aguinaldos, y de pronto, oye, quiero esto, sí, ahí te va. Ya mira, llegó, pagó, porque chulada, es bien bonito, pero cuando no llega, cuando no es así, dice la palabra de Dios, no me des pobreza en riqueza, no sea que en una me olvide y en otra te maldiga. Entonces, en esa realidad de la vida, donde en ocasiones las cosas salen como queremos y en ocasiones las cosas salen como no queremos, y mantienen la fidelidad. Entonces, hombres sin fe, bueno, hombres de poca fe que no saben que tienen poca fe. ¿Y cómo queda de manifiesto? ¿Cómo puedo a final de cuentas? Porque Dios sabe, yo sé, Dios sabe si tengo fe. Y yo lo sé, es algo que yo sepa, es algo que yo puedo decir, yo soy un hombre de fe. Porque la palabra dice que si alguien no tiene fe, que la pida a Dios. Y no se lo estoy pidiendo, y no se lo estoy pidiendo porque tengo, o creo que tengo. Y como creo que tengo, no pido. Pero, ¿y si no tengo? ¿O si no tengo lo suficiente? ¿Y cómo sé si tengo lo suficiente? Bueno, la palabra dice, no tienes, pues pide. Una de las oraciones que hizo el Señor Jesús antes de ascender a la presencia del Padre fue esa, auméntale la fe. Porque lo que viene no se sobrelleva si no tienes fe. Lo que viene, ¿qué viene? Mira, lo que sea que venga, no se sobrelleva sin fe. Porque puede ser excepcionalmente bueno, pero sin fe, sin fidelidad te descocas. Porque lo que viene puede ser a quien le llegó el recurso, o lo cambiaron y le abondó, ¿y qué hizo? Pues se echó a perder. Tal que se ganó la lotería, ¿y qué hizo? Se echó a perder. Aquí hay una historia en Reynosa, un personaje no se ganó la lotería, fue un accidente muy fuerte, lo compensaron económicamente cuando cayó el avión. El sobreviviente, muchísimo dinero, y luego, pues ¿de qué le sirvió? ¿Por qué? ¿Hace daño? No es el dinero el que haga daño. Lo que hace daño es la falta de fe o la falta de fidelidad o de disciplina. Si yo pudiera cambiarlo solamente por un momento y me permitiera parafrasear, la fe sin obras es muerta, es la disciplina sin obra es muerta. Me permitiría utilizar la palabra disciplina en vez de la palabra fe, porque tiene mucho en común. Fidelidad a Dios es disciplina a la palabra de Dios, y creer sin disciplina, pues entonces no te deje en ningún lado. Hombres de fe completa es hombres de disciplina completa. Y viene esa expresión de Santiago, y por eso Santiago incomoda, porque Santiago dice, ¿y la fe sin obras es muerta? La fe que no lleva obras no te salva. La fe que no te lleva y bueno, esta otra reducción, es que son las buenas obras. ¿Quién le falta comida? No. Las buenas obras es la fidelidad a la instrucción del Señor, y la instrucción del Señor es ama a tu mujer. La instrucción del Señor así, frío. Hay una tendencia al cuestionamiento de las instrucciones simples o sencillas, y se burlan, ¿no? Es cuando alguien se acerca, estoy triste. No estés triste, ya. Y se burlan del que te dice no estés triste porque, qué fácil para ti decirlo. Es que me siento muy mal. No te sientas mal, ya me voy. Y así nada más, sí, así nada más. ¿Sabes quién lo hace? Dios. O sea, cuando haces ese cuestionamiento, la palabra de Dios está llena de ese tipo de expresiones. Ama, ya. Ten gozo, ya. Ten paz. Si te vas a la Biblia, ten paz. Así, simple. No. Y hoy hay un cuestionamiento a las instrucciones simples y un señalamiento y una crítica. Ay, simpatía, es muy fácil decirlo, nada más ten paz y ya. Espérame, no para mí. La palabra de Dios es ten paz. Punto. Ama, punto. Perdona, punto. No estés afanoso, punto. Así, no. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues ¿cómo le hago?
Simplemente fidelidad al camino de Dios. No te canses de hacer bien, mantente ya. Entonces cuando llega esta expresión, pues lo más que se les ocurrió es, no, pues sácala porque me incomoda, sácala porque me deja de claro que como que si la fe sin obras es muerta, como que el solo querer no es suficiente, como que creer me deja, y pues, ¿te imaginas esto? Tú dices que tienes fe porque crees, los demonios también creen, o sea, ¿me estás dejando en la misma categoría y en el mismo nivel que un demonio? Pues eso por supuesto que confrontó y los incomodó y nos dejó sin ánimo de seguirle allí, pero fue lo que dijo. Pues eso es lo que es, la fe sin obra es muerta. Si todo lo reducimos al creer, ¿qué es fe? Lo hemos reducido en los últimos tiempos, creer que Dios va a hacer lo que yo quiero que haga. Y yo tengo mucha fe, y ya le estoy pidiendo, decláralo, y créelo, y lo atraes. Entonces la fe dejó de ser algo que se practica para ser algo solamente en lo que se cree. Y entonces viene ese cuestionamiento: hombre de poca fe, hombre sin fe, hombre que solo cree que va a suceder lo que quiere que suceda, lo que ya le pidió y lo que le pide todos los días, porque si le pido todos los días entonces tengo mucha fe, cuando siempre se ha tratado de transitar. Tú dices que tienes fe, ¿cómo sabes que tienes fe? Porque transito, porque al final se trata de que nosotros tengamos plena convicción de que soy un hombre de fe. Dijo un rey en algún momento: acuérdate que han dado íntegramente delante de ti y hecho lo que te agrada. Y cuando puedes decir a ti mismo, sin que nadie te vea, cuando estás con tus propios pensamientos, cuando tienes que demostrarle nada a nadie, dices: me han dado íntegramente. Pues sí, y he hecho lo que Dios le agrada y manda. Pues sí, he estado donde debo estar y he hecho aún lo que no he querido hacer, pero lo he hecho porque he entendido la importancia de la obediencia. Entonces puedes decir eso. Muéstrame tu fe. ¿Cómo te demuestro mi fe? Mira, aquí está. Donde otros se fueron, me quedé. Donde otros abandonaron, me quedé. He mantenido, y se vuelve incómodo, porque llega el momento que hablar de fe es hablar de disciplina, y entonces quien no ha sido disciplina lo confrontas. Se vuelve bien difícil, porque pues yo sí me quedé, tú no, yo sí estuve, tú no, y no se trata de hacerte sentir mal, se trata de demostrarte la importancia. Semilla que siembra, semilla que germina, pero semilla que siembro y quito, y todos los días la siembro y todos los días la quito, pues nunca dio semilla, y puedo reclamarle la semilla, o puedo tomar mi responsabilidad y decir: ¿sabes qué? La sembré, pero no la dejé allí. Santiago nos deja una importancia. Yo la semana pasada te hablé de la fe, de identificar el no tener fe, el tener poca fe, o el ser hombre de fe. Punto. Hombre de fe, la importancia de decir: quiero ser un hombre de fe. ¿Sí? ¿Y cómo sé que tengo fe? La fe se confirma en nuestra obediencia. La fe queda de manifiesto en nosotros mismos a través de nuestra obediencia. ¿Tengo o no tengo fe? Pues es algo que puedes llegar a saber. Dios sabe, pero ¿lo sabes tú? Bueno, yo pensé que tenía fe, pero pues, por eso no tengo. Dios lo sabe. Nosotros pudiéramos no saber, a menos que quede demostrada para nosotros mismos, y no justificarte, porque no se trata de justificarnos, sino que mediante las acciones. Vi una historia muy, muy boba, pero me encantó. Un punto que no quería ser punto. Un punto que entendía que cuando se terminaba una frase estaba el punto. Un punto que entendía su importancia porque un signo de interrogación llevaba el punto, y un punto con signo de admiración llevaba el punto. Pero el punto vaya a las rayas, y el punto es: yo no quiero ser un punto, no quiero ser algo ocasional. Entonces, pues lo que hace es que empieza a avanzar. Y empezó a avanzar buscando no ser un punto, empezó a avanzar y no quería ser un punto, empezó a avanzar. Y de pronto se detiene y voltea y se dio cuenta que dejó de ser un punto cuando avanzó. El momento que avanzó dejó de ser punto para convertirse en una línea. ¿Cómo sé si tengo fe? En el momento que avanzas el camino de la obediencia. Punto, así. Dejé de ser alguien de poca fe cuando empecé a tenerla todos los días a través de la obediencia, porque al final tiene más que ver con la obediencia que con el querer o no creer. Hay cosas que yo no he creído, de verdad se los comparto. Hay cosas que yo no he creído, pero que sin embargo he hecho. No he creído, hay cosas que no creo, pero lo voy a hacer. Dijo un personaje: creo, ayuda a mi incredulidad. Pues no creo, pero lo voy a hacer. Bueno, pues hazlo. Y en la acción quedó de manifiesto que efectivamente hubo fe en él. Hombres de poca fe,
hombres que empiezan y se quedan a la mitad del camino. Que pues sí empecé, pero cuando empecé lo dejé. Bueno, hombres de fe son los que se mantienen y los que quedan de manifiesto a través de sus acciones. Instrucciones sin explicaciones, sí, te vas a topar muchas instrucciones sin explicaciones, tal vez no haya tiempo de explicaciones o de pronto no haya madurez. Que yo te diga, Dios siempre te va a dar explicaciones, no. Es más, creo que la mayoría de las veces Dios no da explicaciones, no las da. No, te digo, instrucciones cortas, ama, ve, perdona, sube, baja. O sea, Dios con Moisés, sube al monte. ¿A qué? Sube al monte. Dios Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Pero ve y sacrifica a tu hijo. Claro, bueno, pero ya arriba vas a ver que no, y que ya, no, ve y haz. Y en la obediencia quedó de manifiesto su fe. Nombre de fe, vaya, que hace falta que seamos hombres de fe. Sí, no el que está en pausa, el que pues, ni bueno ni malo, pues yo, no, hombre de fe. Y te digo, ahí está, una lectura para reflexionar, una lectura para entender, una lectura que de pronto incomoda, pero que no deja de manifiesto. Hay una clase de fe que no me va a salvar. Hay una clase de fe que no me va a llevar a un lugar seguro, porque si salvar es librar, hay una clase de fe que no me va a dejar en un lugar seguro. Hay una clase de fe que se reduce a escuchar, a oír, a sentir, y no te va a dejar en ningún lugar seguro. Entonces viene esa pregunta, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Pues la respuesta es no. Esa clase de fe no te va a salvar. ¿Cuál es la clase de fe que salva? ¿Cuál es la clase de fe que me deja a mí con esa convicción de que soy un hombre de fe? Cuando hay obediencia, aquí dice acciones, cuando hay obediencia a la instrucción de Dios, cuando hay sensibilidad para reconocer el mandato de Dios para mi vida, lo que Dios espera de mí, que es sensibilidad. Yo les he dicho, Dios no grita. Yo veo que a veces Dios no grita, da una instrucción y la da una vez y no la atendiste, pues regrésate, porque desde el principio no te la aprendiste. Pero en ese no gritar de Dios, en ese silbo suave y apacible, el profeta que buscó a Dios en la tormenta, y la buscó en el fuego, y la buscó en las piedras, y la buscó en los terremotos, y finalmente en el silbo suave y apacible se encontró la palabra de Dios, una voz suave y apacible que dice, quédate, perdón, comparte, ama, sigue insistiendo, sigue allí, no te canses de hacer el bien, y en esa voz suave que no es la que más llama la atención, no es la que más grita, no es la que viene en números rojos y sombreada y con, no sé, flechas indicándolo ahí. Simplemente es la pequeña voz que te habla de fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad al mandamiento, fidelidad a la instrucción. En esas secciones es, sí, soy un hombre. Sí, la fe de Abraham, el padre de la fe, quedó demostrada, dice el apóstol, en sus acciones. Sus acciones demostraron. ¿Cómo le llamamos padre de la fe? Hoy nunca lo vi que cantar un corito, que levantar unas manos, que se fuera de rodillas a X lugar, si falta el respeto, pero no. ¿Cómo quedó demostrada la fe de Abraham? Sus acciones. Abraham fue declarado justo por sus acciones y fue llamado amigo de Dios. No creo que haya honra más grande que esa. Entonces, hay una clase de fe que no va acompañada de acciones, y a decir de este apóstol, esa clase de fe no es suficiente para salvar a menos que produzca buenas acciones. Es llamada una fe muerta, una fe inútil. Podemos ser de los que se enemistaron con Santiago y dijeron, yo creo que ese libro no debiera estar en la Biblia, porque Dios es bueno y la fe viene por gracia, y la salvación viene por gracia, y la fe, no sé, está bien, hay otra tesis al respecto. O podemos darle una oportunidad y decir, bueno, ya vi lo que pasa cuando hay poca fe, me hundo. Ya vi lo que pasa cuando no hay fe. Ahora quiero ver lo que pasa cuando hay una fe íntegra, una fe completa, una fe que se lleva todos los días. Todos los días. Y así como existe alguien a que llamaron el padre de la fe, que no creo que sea una expresión de una sola vez, creo que podemos ser llamados padres de fe. Y en nuestro tiempo y en nuestro momento ser llamados padres de fe, hombres de una fe
completa. Ahí está la expresión para análisis, para reflexión, es compleja, difícil, pero no ser de la clase de fe que da para unos pasos y luego hunde. Ser de la clase de fe que da para mantenerse. ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Pues, lo sabes, si Pedro se permite creer otra cosa. Te dije, incredulidad, no siempre dejar de creer. Incredulidad es creer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando, pues, creo que sí, creo que no, y creo que a lo mejor, y creo que quién sabe, creo que me ama, pero creo que no, creo que amo, creo que me divorcio, creo que no me divorcio. Entonces, estás creyendo muchas cosas. Cuando crees muchas cosas, se le llama incredulidad. Y cuando te duplicas, te dije la semana pasada, ningún reino dividido se puede permanecer. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Pareciera que no. ¿Cuál es la clase de fe que salva? La que va acompañada de obras, y yo lo pondría de acciones, de obediencia a la instrucción de Dios para nosotros. Roge, algo que quieras agregar.